Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana García. Bueno, todos, a todas. Yo soy Ana García, soy abogada. Llevo trabajando con procedimientos con víctimas de trata de seres humanos pues, desde el año 2010. Yo trabajo como acusación particular en los procedimientos representando a las víctimas de estos delitos. Trabajo también en la asociación Farasa, en la que también asesoro a estas mujeres víctimas de trata, tanto en el proceso de denuncia como en el procedimiento judicial, como en todas las cuestiones jurídicas que se les presentan, pues, relacionadas con extranjería, nacionalidad, prestaciones a las que puedan tener derecho por sus situaciones económicas. Bueno, en fin, digamos que hacemos un seguimiento completo y un trabajo con las mujeres víctimas de trata lo más completo que podemos. Pero bueno, hoy me voy a centrar en el trabajo que yo realizo en los procedimientos judiciales y para eso voy a utilizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ir destacando el proceso, el largo proceso de esta década, un poco más de una década, desde que se ha tipificado el delito de trata de seres humanos. Antes de nada, quisiera también dejar aquí las disculpas de María porque tiene una tarea ardua esta semana y no puede estar esta tarde con nosotros, pero bueno, en pensamiento y en colaboración va aquí a apoyar esta sesión. Bueno, entonces vamos a empezar y os voy a hacer una pequeña reseña de lo que puede ser el delito de trata de seres humanos y de las características de este delito para que después podamos centrarnos a lo largo de las sentencias y de los puntos esenciales de esas sentencias que vamos a destacar. Pues bueno, el delito de trata de seres humanos, como ya habréis visto en las clases anteriores, se tipifica en España en el año 2010 y ocupa el título 7º bis de nuestro Código Penal, en nuestro artículo 177 bis, y se modifica en el año 2015 por la Ley Orgánica 1/2015, que entra en vigor el 1 de julio de 2015. Tenemos que fijarnos en las características de este delito y debemos destacar 4. Es un negocio criminal altamente lucrativo y es por ello que la trata de seres humanos constituye uno de los puntos focales de actuación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Recientemente, en febrero de este año, se ha realizado una nueva compilación por la Oficina de Naciones Unidas en relación a la trata y que ha mantenido todos los hallazgos que venían realizándose durante estos años. La trata de personas sigue siendo efectivamente y principalmente de mujeres y niñas, en más de un 65% de las víctimas identificadas, y la explotación sexual se mantiene también como principal finalidad de la explotación en el mundo. El delito de trata de seres humanos encierra también el ánimo de enriquecerse a cambio de la esclavitud de otro ser humano. Por eso es un delito contra los derechos humanos y el bien jurídico protegido es la dignidad humana. Vamos a revisar de forma somera el artículo 177 para encajar, os decía, los conceptos jurídicos que manejaremos en las sentencias que vamos a analizar. En el párrafo primero de este artículo 117 bis se establece la pena básica del delito, que va de 5 a 8 años y se penalizan las acciones que corresponden al tipo objetivo, y las acciones son captación, transporte, traslado, acogida, recepción, intercambio o transferencia de control sobre la víctima nacional o extranjera. Estas acciones tienen como medios comisivos, que son los medios que se emplean para cometer el delito,
la violencia, la intimidación, el engaño, el abuso de situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad y la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima. Ya el legislador preveía la dificultad de aplicación de uno de los medios comisivos y por ello, en este párrafo primero, define lo que debemos considerar situación de vulnerabilidad y define como tal la situación en la que la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso. El delito de trata de seres humanos es un delito de consumación anticipada y esto lo que quiere decir es que las finalidades del delito no es necesario que se hayan materializado para considerarlo consumado. Quiere decir que no es necesario que haya una explotación o un matrimonio forzado para considerar que el delito se ha consumado y la acción de trasladar a la víctima, pues, aunque sea internamente en el país, constituye ya la consumación del delito siempre que se den las finalidades concretas que recoge también este párrafo primero. Y las finalidades son la imposición de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad, la explotación sexual, incluida la pornografía, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales y la celebración de matrimonios forzados. Tenemos también en el párrafo segundo bueno, que en todos los casos, si la víctima es menor de edad, no es necesario que haya ningún medio comisivo de los mencionados, es decir, no es necesario que haya violencia, ni intimidación, ni engaño, ni abuso, para que el delito se entienda consumado. Simplemente es necesario que haya una acción típica y que se dé alguna de las finalidades analizadas. El consentimiento de la víctima, que es otro de los caballos de batalla en las condenas que se han podido ir consiguiendo durante estos años, el párrafo 3 recoge que el consentimiento es irrelevante cuando haya concurrido alguno de los medios comisivos señalados en este párrafo primero. Es decir, que es igual que la víctima consienta en venir a España para ser explotada sexualmente, siempre que parta de una situación de vulnerabilidad, de una situación de violencia, de una situación de engaño. El consentimiento no exime de la responsabilidad penal. Bien, pues tras la tipificación, como decíamos, del delito de trata de seres humanos, por el año 2012-2013 empiezan ya a llegar las primeras sentencias al Tribunal Supremo y aquí empiezan a concretarse muchas de las dificultades que a lo largo de estos años nos íbamos a enfrentar para conseguir lo que los operadores jurídicos que trabajamos en estos procedimientos tenemos como meta, que es la condena de los tratantes. Esa es nuestra finalidad. Entonces, para ello vamos a tener un principal problema porque todo este procedimiento, todo este proceso gira siempre alrededor de la víctima. Y con la palabra todo me refiero a lo que en derecho pues es la esencia, todo es la prueba. Para conseguir una condena necesitamos pruebas que fracturen el principio de presunción de inocencia que tiene cualquier acusado en nuestro procedimiento penal. Entonces, todo esto, teniendo en cuenta las víctimas, las denunciantes, los testigos con los que teníamos que enfrentarnos y que teníamos que manejar, hemos tenido un plus de dificultad porque necesitábamos en primer lugar conservar a las víctimas porque era esencial que concurriesen
al procedimiento y era esencial que concurriesen a la vista oral para asegurar una condena, y porque realmente, como es un delito contra las personas, necesitamos a esa persona que es la víctima del delito. Y inicialmente necesitábamos a esa persona diciéndole, declarando ante los magistrados todos los hechos de los que habían sido víctima. Frente a esto teníamos y trabajábamos con una víctima muy especial, con una víctima generalmente extranjera, con una falta total de recursos de apoyo social, económico, familiar, y sobre todo trabajábamos con una víctima y su terror. Ya no era miedo, era terror. Se hacía muy compleja la fase de la denuncia y más la concurrencia al procedimiento judicial y a todas las declaraciones. Entonces, poco a poco, bueno, pues hemos ido encontrando pequeñas y grandes soluciones que nos han llevado a condenas. Necesitábamos además tener una víctima creíble, que fuese capaz de expresar y de contar todos los hechos, de torear, entre comillas, vamos a decirlo, con las defensas y conseguir que no se le encima acusase de ser beneficiarias pues, de todos los permisos de residencia, ayudas económicos. Bueno, necesitábamos una víctima con credibilidad para realmente, como era un delito que bueno, al principio era muy complicado tener pruebas, pues conseguir que con la declaración de la víctima, digamos que los magistrados tuviesen suficientes pruebas de cargo para fijar esas condenas. Bien, inicialmente de las primeras sentencias que podemos valorar es una sentencia de noviembre de 2013. El asunto es un acusado, es un acusado y una víctima, ambos de nacionalidad rumana. La víctima es menor y el delito es la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual en concurso medial con falsedad documental y una falta de lesiones. Aquí la credibilidad de la víctima era prácticamente la prueba de cargo, la víctima, su declaración. En esto teníamos en estos momentos, por estas épocas además, sentencias ya del Tribunal Supremo en delitos de violencia de género en el que intervenían parejas o exparejas, en que la mera declaración de la víctima era suficiente prueba de cargo para quebrantar la presunción de inocencia. El 5 de diciembre de este mismo año, del 2012, pues el Tribunal Supremo fijaba en una sentencia que era suficiente con la declaración de la víctima a la que no se le acreditasen motivos espúreos. Sin embargo, en la víctima de trata de seres humanos siempre necesitábamos la colaboración de otras pruebas periféricas que corroborasen la declaración de la víctima. Veíamos también en aquel entonces lo difícil que nos iba a resultar pues probar esto de los medios comisivos. Y los medios comisivos que con mayor frecuencia se utilizaban y que había calado incluso pues entre los fiscales y los jueces de instrucción, el hecho de que parecía que todas las víctimas, sobre todo las mujeres de origen iberoamericano, venían a España queriendo ejercer la prostitución, sabiendo que venían a ejercer la prostitución. Entonces, como no había engaño, como todas sabían a lo que venían, pues ya no eran víctimas de trata de seres humanos. Por aquí empezamos, y empezamos sobre todo basándonos en el engaño. Entonces, teníamos aquí unas víctimas de dos tipos de nacionalidades y dos tipos de tratantes. Eran las víctimas mujeres del este, sobre todo mujeres rumanas, que venían con el típico, pues la típica situación del lover boy, enamorado, que las contacta en Rumanía y las trae a España con promesas de formar una familia
y resulta que llegando a España, pues lo único que les ofrecen es que tienen que ejercer la prostitución para mantener las necesidades económicas de toda la familia, bueno, de ellas y normalmente de ellos. Y el otro gran bloque de víctimas que se consideraban y de los que había instrucciones en los juzgados inicialmente, pues eran las víctimas mujeres africanas, nigerianas en su gran mayoría, que venían pues víctimas de, bueno, pues de las mafias que se dedican a traer mujeres desde este país. Pues bien, en esta sentencia, en la sentencia de noviembre de 2013, en el que la víctima es una joven rumana menor de edad, lo que se nos, digamos, centra en este caso como medio comisivo es el engaño. Lo común en este caso es que la familia, sí que la víctima manifestaba que tenía una familia desestructurada, que había conocido al acusado 3 meses antes de llegar a España, que fue engañada por él y le dijo que venía en España de vacaciones, y cuando llegó aquí le obligó a ejercer la prostitución en contra de su voluntad. Insistía además en que el acusado la había engañado, haciéndole creer que venían a casa de unos amigos y que, bueno, que en ningún caso esta fue la situación, sino que llegó aquí, bueno, se la llevó al polígono de Marconi. Entonces, bueno, estábamos situando, y esto era lo más fácil de acreditar, por lo que todos los operadores jurídicos que inician estas fases de instrucción, fiscalía y jueces instructores, digamos, mordían este tipo de procedimientos porque era lo más fácil y, bueno, lo más sencillo de llevar al juicio oral. Esta sentencia describe también con mucha claridad y encaja muy bien los hechos que se declaran probados dentro del artículo 177. Y bueno, está subida en el documento número 1 y podéis perfectamente comprobar cómo el relato fáctico de la víctima encaja en esa fase de captación, porque bueno, la conoce en su país, la enamora, la traslada, llega a España y bueno, la explota sexualmente, en este caso empleando violencia y amenazas contra su familia y sus hijos. En este caso concreto, la vulnerabilidad, por ejemplo, de la víctima, que se dice que, bueno, en el relato de hechos se narra la situación de una joven que no había conocido a su padre, que su madre la había abandonado. Entonces, esta vulnerabilidad en la que parte no se toma como medio comisivo para el establecimiento del delito, sino como una situación que agrava el tipo penal y supone un agravamiento de la pena. Entonces, en este caso se establece una pena de 12 años de prisión porque se considera que la situación de vulnerabilidad en la que parte la joven, bueno, la víctima, bueno, pues es merecedora de esa situación de agravación de la pena. Ese mismo año, en el año 2013, tenemos otra sentencia que nos habla ya de lo que va a ser, bueno, pues la práctica totalidad de las sentencias que llegan, o de los hechos que llegan a las audiencias provinciales y luego al Tribunal Supremo, que es la conjunción de delito de trata de seres humanos en concurso con los delitos de prostitución coactiva. En este caso, el medio comisivo es la violencia, y los hechos, bueno, comienzan en el año 2011 con una testigo protegida abordada en la calle en Bucarest. Es abordada por 2 personas, la golpean de un puñetazo, la meten en un taxi, la trasladan a una ciudad cercana, y una vez en esa localidad, controlada por el padre de una de las que la habían golpeado e introducido en el taxi, le quitan la carta de identidad, su teléfono móvil, y le preparan un billete de avión y la trasladan a España.
Ya en el aeropuerto de Madrid la reciben otras 2 mujeres, hermana, una de ellas, hermana de la que la había acogido en Bucarest, y se hace cargo esta hermana y una pareja de esta hermana, un hombre de nacionalidad marroquí, y ellos son los 2 acusados y condenados por estos hechos en la sentencia que estamos revisando. Pues bien, en este caso, ya os digo, que el medio comisivo es la violencia, que la víctima consigue, digamos, liberarse después de ser sometida a una explotación también en el polígono de Marconi, y que la situación que ha vivido le ha causado, y así se recogen en los informes que se unen al procedimiento, que también corroboran su relato, pues tiene, bueno, un grave daño moral y psicológico, y presenta un trastorno de estrés postraumático caracterizado por síntomas como depresión, ansiedad, así como confusión interna, aturdimiento, estrés situacional, con reacciones físicas y emocionales muy bruscas cuando recuerda los sucesos vividos. En este caso, empezamos a ver lo que va a ser una gran particularidad de los delitos en trata de seres humanos. Vemos la figura del testigo protegido, la figura jurídica de este testigo protegido, y que luego va además a ser muy utilizado por las defensas ante la falta de conocimiento, la indefensión que les produce que la persona que es el núcleo de la acusación sea una desconocida para poder preparar sus interrogatorios. En este caso, la testigo protegido estaba en una situación todavía más complicada, porque era menor, porque se encontraba en Rumanía, y la prueba que se lleva a cabo en este procedimiento, digamos que realmente, bueno, la sala arriesgó a que se decretase su nulidad, porque se declaró en el juicio oral a través de una jueza rumana y de una traductora. Es decir, desde la sala de la audiencia en España se trasladaba a través de una jueza rumana a la testigo protegido, y la testigo protegido respondía a la traductora, a la jueza, y la jueza a la traductora a los jueces españoles. Todo esto fue realmente, digamos, complicado de que el tribunal bueno, considerase realmente que no había quebrantamiento del principio de inmediación. ¿Por qué? Porque precisamente los tribunales necesitan, digamos, tener a la vista y oír en directo a los testigos para saber si realmente, bueno, digamos, tienen credibilidad o no. Eso en derecho se llama principio de inmediación, y en este caso estaba realmente comprometido. Aún así, tanto la audiencia como nuestro Tribunal Supremo aceptó la declaración en estas circunstancias, y consideraron que en este caso, dado que era una menor, dado que era una víctima de un delito de tanta entidad como la trata de seres humanos, era necesario adoptar todas estas medidas que evitaran el contacto visual entre víctimas y acusado, incluso durante esta prestación de la declaración. Se señala en la sentencia que en la práctica fue contestada por la testigo de forma oral, aunque en un segundo plano de audición, y trasladados por la juez rumana a la intérprete, quien a su vez traducía a la sala, añadiendo que las partes pudieron interrogar sobre todos los extremos que estimaron necesarios, y es por ello que consideran que se reconocen y se protege el derecho de defensa, y por lo tanto
no se considera quebrantado el principio de inmediación y derecho de defensa realmente de los acusados. Tenemos aquí, digamos, la pelea que finalmente casi que hemos perdido, pero que realmente inicialmente los testigos que van y comparecen en el procedimiento con un TP que consiste, bueno, pues en unos números y unas letras que pone la policía cuando se presenta la denuncia y que luego se corrobora judicialmente en un auto, en una pieza separada. Lógicamente, se les establece ese TP para cubrir cualquier posibilidad de que sean reconocidas. Bien es cierto que en la total seguridad que los acusados tienen la absoluta certeza de quién es la persona que se oculta tras de ese TP, porque es casi imposible hacer una denuncia de estos hechos y que por detalles concretos de por dónde llegó, cómo vino, en qué mes, no sepan a ciencia cierta quién realmente es la testigo protegido. ¿Qué pasa? Que para los testigos el no aparecer con su nombre les da cierta tranquilidad y en el fondo no hay ningún quebrantamiento de ningún derecho de defensa porque perfectamente los investigados saben de sobra quién es la persona que está detrás de ese testigo protegido. En esta sentencia también aparecen otros testigos que vamos a darnos cuenta con el tiempo que son esenciales y que necesitamos su colaboración en los procedimientos, a pesar de que entiendo que muchas veces, tanto por el trabajo que se realiza como por el propio, entre comillas, por el propio miedo a las mafias, a los tratantes, entiendo la negativa de los profesionales a realizar intervenciones como prueba, tanto testificar como en el juicio oral. Aquí vemos que destaca la prueba de los profesionales de las ONGs como testigos para que nos cuenten cómo está la víctima en el momento en el que es rescatada por la policía y llevada a estos centros donde se trabaja en su recuperación. Entonces, para muchas veces apoyar, corroborar esa declaración de la víctima, incluso a veces ante la falta de la declaración de la víctima, esas técnicas que narran las semanas posteriores a la llegada al centro y cómo la víctima poco a poco les va informando, les va dejando constancia de lo que ha vivido, constituye una prueba importante. Luego, otros profesionales que trabajan con las víctimas de trata y que también constituyen una prueba muy importante por cómo estaban, por cómo intervienen con la víctima, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la SUCRIF, los inspectores y agentes de la Policía Nacional, de los cuerpos de extranjería, son los primeros en contactar con las víctimas y de intervenir en su rescate. Ellos también son son ojos que trasladan la situación en las que están, si tienen una habitación para ellas, si no tienen, si tienen una situación de, pues de necesidades tanto de alimentos como de higiene. También nos trasladan una buena parte de la prueba y los últimos profesionales que ya por este inicio de los procedimientos de trata intervenían y que se ha demostrado con los años que son también profesionales esenciales, son los psicólogos y los equipos
tanto psicológicos como de informes físicos, de los IMELGAS, los diagnósticos de estrés postraumático, las revisiones físicas de las mujeres, pues que en muchas ocasiones son sometidas a palizas para el ejercicio para mantenerlas en el ejercicio de la prostitución. Todos ellos son testigos necesarios que fundamentan y corroboran la declaración de las víctimas. Sin su colaboración, que yo entiendo que a veces es muy complicada, bueno, pues también se nos haría más difícil. Luego, esta misma sentencia también viene a llamar la atención de lo que consideramos o de lo que intentaban en ese momento confundir los letrados de las defensas entre el delito de inmigración irregular, que había quedado pues con unas penas muy inferiores, al delito de trata, alegando que si se producía dentro de la Unión Europea el traslado, como no se atravesaba ningún tipo de frontera, pues que no se cometía delito de trata. Evidentemente nada más lejos de lo que recoge el propio delito. No es necesario, no se precisa para cometer delito de trata atravesar fronteras. Es más, ni siquiera se precisa atravesar una provincia. Incluso el traslado dentro de la propia provincia puede considerarse delito de trata. Bien, como os decía al principio, el delito de trata de seres humanos viene prácticamente siempre en un concurso ideal con el delito de prostitución coactiva. Esto, bueno, pues lo vemos también en otra sentencia que también hemos recogido en los documentos que se han adjuntado al curso, de febrero de 2014, en el que tenemos pues a una menor, también una menor rumana de 16 años que está en Italia y es convencida por una prima, digamos con este abuso de superioridad, de familiaridad, de confianza, para venir a Barcelona, supuestamente, bueno, porque iba a estar mucho mejor y aquí se lo iba a pasar muy bien, pero cuando llegan a Barcelona, pues la finalidad de esta mujer, de esta familiar, es pues, que esta menor ejerza la prostitución. Efectivamente la lleva a la zona de ejercicio de la prostitución en Barcelona y allí, junto con otro ciudadano rumano, la explota también sexualmente durante casi 2 años. La menor, como había estado en un centro de acogida en Italia, en el tiempo que había estado en Italia, bueno, es buscada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a instancia de la Fiscalía de Turín, y es así como consiguen contactar con ella y, digamos, consiguen que presente una denuncia y que salga de toda esta situación. En este caso se daba una dificultad añadida, y es que la menor se había ido justo después de de hacer la denuncia y de prestar declaración, se había ido a su país, no se pudo contactar con ella, puesto que para realizar esta práctica de la testifical en el juicio oral, pues claro, era necesario tenerla para la vista, para el juicio oral. Pues bien, en este caso pues entiendo que es el Ministerio Fiscal consiguió que la Audiencia Provincial de Barcelona estimase traer al plenario, traer al juicio oral, la prueba preconstituida a través de la lectura del acta de la declaración de la testigo protegido en el juzgado de instrucción. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, para que la audiencia estimase que había agotado todas las vías para conseguir localizar a la testigo y que por lo tanto se le autorizase a leer esta declaración,
Intentó incluso a través de consulado, solicitó que a través del consulado español se intentase localizar al testigo protegido en Rumanía, y efectivamente se localizó al testigo protegido en Rumanía, testigo que estaba en esos momentos embarazada y en el hospital, y era absolutamente imposible que compareciera al acto de la vista. Entonces, no se contaba con ningún tipo de prueba preconstituida. Fue a partir del año 2014 cuando a los juzgados españoles empieza en estos delitos, no en el resto. Ahora mismo, incluso en esta época, en la fase de instrucción, salvo en los delitos de violencia de género, el resto de las pruebas testificales no se graban, no se realizan grabaciones. Por aquel entonces, cuando comenzaban las instrucciones de los delitos de trata, prácticamente ningún juzgado de instrucción contaba con medios para realizar estas grabaciones. En general, además, no había costumbre de grabar ninguna declaración. Entonces, se tomaba la declaración de la víctima, la tomaba la secretaria a la vez que iba prestando declaración, y esto es lo que quedaba unido al procedimiento, claro. Llamarle esto prueba preconstituida pues tenía su hándicap. Sin embargo, en este asunto concreto, el Tribunal Supremo consideró que efectivamente esta prueba, a pesar de ser solamente una prueba en la que no había ninguna reproducción ni de audio ni de sonido, o sea, ni de sonido ni de imagen, se le iba a dar valor de prueba preconstituida, porque en ella habían intervenido pues los abogados, el abogado de la defensa, y en ella además se había intentado pues localizar a la víctima por todos los medios, y era la única prueba que corroboraba efectivamente los hechos por los que se venía denunciando. Se ofrecía además toda la garantía y la certeza del testimonio, que provenía de la presencia del juez instructor, de la fe del secretario público. Se había dado la contradicción y el derecho de defensa, que se garantizaba mediante la intervención de los letrados en la declaración sumarial, y asimismo a través de la lectura en el propio acto del juicio oral de esta declaración, con posibilidad de que la defensa cuestionara su contenido en relación al conjunto del resto de las pruebas que se habían practicado. Con estos parámetros, pues el Tribunal de Instancia consideró la credibilidad de la prueba preconstituida y se consideró suficiente para establecer una condena. Que se mantuvo, además, en el Tribunal Supremo. Otra sentencia que nos va a ir dando claves para la consecución de las condenas fueron sentencias que nos empezaron a llevar a pruebas que también se han demostrado absolutamente esenciales y primordiales para, en fase de instrucción, ir armando lo que después en la fase del juicio oral constituyen las pruebas. En este caso hablamos, y es una sentencia de abril del 2015, de las intervenciones de las comunicaciones. Aquí, bueno, pues todos habréis visto o escuchado el teléfono pinchado, cientos de horas de escuchas, grabaciones, transcripciones. Este es el ingente trabajo que hacen en este caso la SUCRIF, en la persecución de este delito. Cualquier abogado que haya llevado un procedimiento de trata queda absolutamente, bueno, digamos, entusiasmado de todas las horas y de todas las transcripciones que se pueden dar en cualquier procedimiento de estos. Son cientos y cientos de folios de transcripciones de conversaciones, de seguimientos, un ingente trabajo policial que, desde luego, yo creo que, bueno, por lo menos de la parte que me toca, yo siempre tengo la necesidad de reconocer, porque realmente, bueno, pues merece un gran reconocimiento por las horas
que estos profesionales le dedican a la persecución de este delito y la gran dedicación, además, y el convencimiento con el que lo hacen. Yo, por protocolos de actuación de trata, colaboro con la SUCRIF en Galicia, y son, aparte de profesionales dedicados, realmente convencidos de lo que tienen entre las manos. Estas pruebas, la clave para estas escuchas telefónicas, pues eso, es que una vez que se ha decidido, digamos, o que hay un indicio de una mínima prueba de una situación delictiva, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía, tiene que solicitar una autorización judicial para pinchar estos teléfonos y para realizar estas grabaciones, y tiene que ser además con una serie de datos y con una serie de una configuración, un canon de constitucionalidad que establece nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, para que luego todas estas grabaciones puedan ser utilizadas como prueba. Primero, tienen que partir de que tiene que haber unos hechos, una concurrencia, unos datos objetivos que puedan ser considerados que existe la existencia de un delito, que este delito tiene que ser grave, y la conexión de los sujetos sobre los que se van a realizar las escuchas con los hechos investigados. Entonces, la medida tiene que ser necesaria, al no haber otra menos gravosa, y tiene que ser idónea. Y además tiene que ser con una resolución que así lo justifique. Se necesita una resolución absolutamente motivada en relación a los hechos por los que se van a hacer esas escuchas. Normalmente se establecen por periodos de 15 días, un mes, y cada vez que hay un cambio o una prórroga, o un cambio de teléfono, un cambio porque la persona que se está investigando, pues de repente, en vez de manejar un teléfono, maneja dos, o cambia de móvil, para hacer cualquier tipo de cambio de ese estilo se requiere otra resolución judicial, y siempre es un requisito necesario que el juez tenga conocimiento de lo que se está interviniendo, de las grabaciones que se están haciendo. No es necesario que tenga directo conocimiento, pero sí que se sepa, que tenga conocimiento de qué es lo que se está consiguiendo en la averiguación del delito para acordar esas prórrogas futuras. En estos casos, pues también se trasladan los procedimientos con oficios extensos en los que la UCRIF traslada parte de las conversaciones grabadas y fundamenta la solicitud de nuevas intervenciones telefónicas y del mantenimiento de este control. En esta sentencia se recoge todo lo que es el control constitucional de estas escuchas y cómo tienen que ser realizadas para que puedan después ser llevadas a la instrucción y al plenario como prueba documental, que es lo que son. Es una prueba documental que tiene también su corroboración, en que tienen que ir acompañadas de sus DVDs grabados con todas las conversaciones completas, para que las defensas puedan en cualquier momento contrastar las escuchas que se encuentran en papel, la transcripción de las escuchas, con las escuchas que se encuentran en el DVD. Un trabajo de enanos. Otra sentencia donde también se comprueban los requisitos de las intervenciones telefónicas, que se hacen prácticamente en todas las instrucciones de los delitos de trata, pues es una sentencia de diciembre del 2015, donde se invoca por el acusado, por el condenado ya, porque estamos hablando de una sentencia del Supremo, se invoca la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones,
Y bueno, también en esta sentencia el Tribunal Supremo estima que los hechos tenían entidad suficiente, que el delito era esencialmente grave, porque no, lo que se perseguía era el delito de trata de seres humanos y que ello no hay ningún tipo de injerencia en las comunicaciones del investigado, puesto que realmente todo esto, toda esta intervención se basaba en la declaración de una testigo. Uy. Hola. Uy, estaba oyendo un ruido. Bueno, pues eso, decía, esta intervención telefónica tenía como base la declaración de un testigo protegido a una unidad integral del distrito de Carabanchel en Madrid, y se había personado en sus dependencias una mujer que manifestaba ser víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Les había llevado a iniciar una investigación frente a ciudadanos rumanos que llegaron a España, que le habían hecho un ofrecimiento de trabajo facilitado por esta organización, y que había tenido a esta testigo protegida en el polígono de Marconi, amenazándola además con atentar contra su vida, contra su integridad física y la de sus familiares, si se negaba a realizar la explotación a través del ejercicio de la prostitución. Esta mujer, pues coaccionada, accedió y los agentes de la unidad de este distrito, a través de esta declaración, intervinieron con seguimientos en los domicilios de los acusados, y con esta intervención telefónica que fue realmente acompañada al juzgado con la copia de la denuncia del testigo protegido, con una serie de fotografías que identificaban al investigado, un reportaje fotográfico, y todo ello consiguió que el juzgado de instrucción acordase el auto por el cual se realizó todas estas grabaciones y escuchas, que fueron también una prueba básica para la condena de este tratante. Bueno, ya en el año 2015 tenemos una evolución de la prueba preconstituida, porque ya comienza a ser más ordinario que en los juzgados de instrucción esta prueba preconstituida se grave, y no solo se grave, sino que a la vista de todas las dificultades que generaba en las condenas y de lo mucho que se cuestionaban por parte de las defensas la aportación de las pruebas preconstituidas como tales, se trató de garantizar en la máxima forma posible la posibilidad del derecho de defensa. ¿Y cómo se hacía esto? Pues era casi como un juicio, y se sigue haciendo así, como dándose las condiciones que se dan en un juicio oral. Pues se traía a las partes, a la defensa, abogados de defensas, acusaciones, Ministerio Fiscal, víctima, normalmente seguíamos con los testigos protegidos, y se traía al acusado. Entonces el acusado, como siempre, tiene derecho a oír todas las pruebas, a intervenir en todas las pruebas. Se le hacía también intervenir para que en ningún momento tuviese posibilidad de alegar ni quebrantamiento de garantías, ni indefensión, y escuchaba toda la declaración de las víctimas. Ya, claro, os podéis suponer que es extremadamente complicado preparar a una víctima para que ponga en sede judicial sobre todos los hechos que puede haber vivido, a sabiendas de que en el banco de al lado está el que la ha sometido a todas estas amenazas, etcétera, etcétera.
Sí, pues aquí empezó una grave y una complicada pelea para preparar a las víctimas para estas situaciones, pero esto era lo que nos había traído, pues eso, las alegaciones y la complicación del principio de defensa. La prueba preconstituida realmente se trae y se le da el valor y se hace con tantas garantías porque en la mayoría de los procedimientos nos encontrábamos con la dificultad de que la víctima pues, o se iba a su país o era imposible localizarla, y lo que se solicita al tribunal es que esa prueba se reproduzca íntegramente en el plenario, con todas las garantías, puesto que ya había sido practicada con todas las garantías en la fase de instrucción. Aún así, lógicamente, las defensas seguían cuestionando porque es en la fase de instrucción, según el procedimiento en la fase de juicio oral, perdón, según el procedimiento sumario, donde debe darse el principio de contradicción al que la defensa tiene derecho, digamos, para tratar de poner en cuestión la declaración de la víctima. Ante esto, bueno, pues sin embargo, el Tribunal Supremo ha seguido manteniendo que la prueba preconstituida realizada en la instrucción, con todas las garantías, con las defensas presentes, incluso con el acusado presente, constituye una prueba de cargo suficiente para quebrantar la presunción de inocencia. Es evidente, y así, bueno, había directivas europeas que recomendaban que realmente deberíamos tener en cuenta todo lo que supone la victimización, la situación de revictimización de las víctimas, y si se realizaba una prueba preconstituida con todas las garantías, se tratase en la medida de lo posible de llevar nuevamente a la víctima al juicio oral, al plenario, con toda la situación que esto supone para la víctima de estrés. A pesar de todo y de que efectivamente, entre comillas, podemos correr el riesgo de evitarlo, yo creo que a día de hoy la mejor garantía de una condena es tener a la víctima en sala contándole a los magistrados a viva voz, a la que pueden preguntar y a la que escuchan directamente, cómo ha sido toda la situación que ha tenido que vivir, toda su situación de explotación. Es la mayor garantía de que a los magistrados no les tiemble la mano al tener que poner una condena de 6 años, 8 años, 10 años. Para mí sigue siendo la mejor de las garantías. Bueno, avanzando en el análisis de todo este procedimiento, tenemos varios delitos que han ido conexos al delito de trata de seres humanos. Uno es el de la prostitución coactiva y el otro es el delito de inmigración irregular. El de la prostitución coactiva ha sido un delito que realmente en sí mismo ha sido muy poco utilizado porque siempre se recurría a la situación de que la víctima quería, de que si no estaba absolutamente encadenada a la pata de la cama donde tenía que ejercer, si tenía opciones de salir, pues ya no existía delito de prostitución coactiva. Bueno, ahora mismo tenemos una corriente que pretende realmente, o eso es lo que parece, pretende penar en sí, no el delito de prostitución coactiva, pero sí el delito de prostitución coactiva, y que parte de la idea de la idea que nos traslada esta sentencia del Tribunal Supremo de junio del 2016, en el que se dice que realmente la conducta relativa a la prostitución
prevista en el artículo 188 ha sido objeto de consideración por la doctrina de esta sala, y en este sentido, y con la idea de que, estas son palabras del Tribunal Supremo, con la idea de que no toda ganancia proveniente de la prostitución por sí sola convierte a quien la percibe en autor de un delito castigado con penas de 2 a 4 años de prisión, sino que se le requiere una mayor gravedad y en los términos que se mencionan a continuación. En sentencia de esta sala de 2008, de 3 de julio, se declara que la determinación del ámbito típico de esta modalidad delictiva resulta obligada ante la necesidad de impedir una interpretación que avale la quiebra del principio de proporcionalidad, especialmente cuando se asocia la misma pena a actos violentos e intimidatorios frente a aquellos otros que solo emplean engaño, o que en este caso se identifican aquellas conductas violentas o intimidatorias con la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Constatadas esas dificultades, la fijación de tales límites ha de tomar en consideración la idea de que no toda la ganancia proveniente de la prostitución por sí sola convierte a quien la percibe en autor de un delito castigado con penas de 2 a 4 años de prisión. Para que así acontezca, es indispensable que concurran con carácter general las siguientes circunstancias. Es decir, eleva y diferencia lo que es el lucrarse de la prostitución ajena con lo que puede llegar a constituir delito. Y para eso dice que deben concurrir las siguientes circunstancias. La primera, que los rendimientos económicos se deriven de la explotación sexual de una persona que se halle mantenida en ese ejercicio mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima de abuso de superioridad o de situación de necesidad o vulnerabilidad. Así se desprende de una elemental consideración de carácter sistemático, dice el Tribunal Supremo. La segunda, que quien obtenga el rendimiento económico a costa de la explotación ajena ha de ser conocedor de las circunstancias que determinan a la persona prostituida a mantenerse en el ejercicio de la prostitución. La ganancia económica puede ser fija, variable o a comisión, pero es preciso, en cualquier caso, que se trate de un beneficio económico directo. Solo la explotación lucrativa que está íntimamente ligada a la fuente de la prostitución ajena queda abarcada en el tipo. Y la percepción de esa ganancia ha de ser el fruto de algo más que un acto aislado o episódico. No basta con un mero gesto de liberalidad. Esa reiteración es exigible tanto en la persona que ejerce la prostitución como en aquella otra que se lucra con su ejercicio. En este caso concreto, el tribunal, en los hechos probados de la sentencia, señala que la víctima fue presionada por el acusado, este es el nivel para penar la prostitución coactiva, presionada por el acusado amenazándola con descubrir a la familia su actividad, con el riesgo de perder a su hija, agredirla o matarla a ella o a su hija, o con quemar su casa. La totalidad del dinero que obtenía ofreciendo sus servicios sexuales la tenía que entregar al acusado, quien además, por sí o por otras personas, vigilaba de cerca su actividad y controlaba sus movimientos. La cantidad de servicios que ofrecía y el precio que obtenía, cuando en alguna ocasión la víctima se negaba a seguir ejerciendo la prostitución, el acusado la agredía con patadas y puñetazos. Tales actos suponen una limitación violenta de la libre voluntad de la víctima, por lo que el elemento coactivo, cuya ausencia se proclama, aparece debidamente reflejado en los hechos probados de la sentencia. Bueno, creo que el listón se queda demasiado alto para las situaciones que realmente pueden suponer pues, una prostitución coactiva. Pero bueno, eso ya es... Yo hablo de la realidad que tenemos.
En segundo lugar, el siguiente delito que va también muy unido a la trata de seres humanos es el delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Y aquí, pues, sentencia del año 16 se ha ocupado de poner de relieve la diferencia entre ambas conductas y en el caso de la trata, centra que existen dos elementos adicionales que se refieren al modo comisivo, que es la captación de personas y que tiene la captación de la persona en origen y que tiene que concurrir un propósito de explotación. Otra diferencia entre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos es que la inmigración ilegal o irregular tiene siempre un carácter transnacional, es decir, tiene que haber ahí sí un traspaso de frontera, porque realmente el bien jurídico protegido es la frontera del país, en este caso, en el caso de España, la frontera de la Unión Europea, mientras la segunda puede tener no un carácter, o sea, no es necesario que vengan fuera de la Comunidad Europea, el traslado puede ser de cualquier país de la Unión Europea o incluso dentro del propio España. Se puede también dar la comisión de este delito. Y en tercer lugar, el tercer elemento que los diferencia es que el delito de inmigración irregular se basa, en todo caso, en la contravención de la legislación de extranjería. Esto es la política de inmigración, lo que se tutela en estos casos. Es evidente que los hechos, que el traer o el captar a una persona en un país, como puede ser pues, fuera de la Unión Europea, en Brasil, para traerla a España, si ese traerla a España finaliza ahí, eso sería inmigración irregular. Si es traerla para explotarla, casarla, tanto laboral como sexualmente, esta explotación, ahí comienza ya el delito de trata de seres humanos. El traerla para esa finalidad, el trasladar con finalidad de pues eso, explotar, eso es lo que constituye el delito de trata de seres humanos. Luego, en este año 2016, año en el que estamos todavía por aquí, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, nos vamos a encontrar una sentencia esencial en lo que a partir de aquí va a ser la penalidad de este delito. Y es que hasta aquí se estaba dando un solo delito, aunque hubiese varias víctimas. Se estaba condenando por un solo delito. El Tribunal Supremo, a instancia y por medio de un recurso del Ministerio Fiscal, solicitaron que, el Ministerio Fiscal solicitó que se considerase que el delito de trata de seres humanos es un delito que contempla un sujeto pasivo individual y no plural. Es decir, que por cada víctima debía consumarse un delito. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es la dignidad y es la dignidad de una persona individual, de esa víctima concreta, y porque este delito no era un delito que se causase, no era pluriofensivo, es decir, no ofendía la dignidad de varias víctimas, ofendía la dignidad de cada víctima de forma individual. Para esto, el Tribunal Supremo, en un acuerdo, se reúne en plenario y sacan el acuerdo plenario de 31 de mayo de 2016, en el que definen al delito de trata de seres humanos, que se obliga a sancionar a tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que se regulan en el concurso real de delitos, artículo 77 del Código Penal. En este caso, el Tribunal Supremo, pues en pleno, decide que, dada la especialidad del delito de trata de seres humanos, de cómo venía recogido tanto en la Directiva 2011/36 de la UE como en
en el propio delito, en el propio artículo 177, daba pie a considerar que cuando se hablaba de víctima, esto debía suponer que cada víctima concernía a un solo delito y por lo tanto ese acusado debía condenársele por cada víctima con la que cometiese este delito. Esto fue un salto importante porque de repente pues, hemos pasado a condenas bueno, de 5 o 6 años a condenas de 15, 20, sumando lo que correspondía a la individualización de cada víctima. Bueno, digamos que hemos dado un salto de cualidad, de calidad y que la verdad es que nos ha venido muy bien para para que sean realmente sentencias con, bueno, pues que se vea el trabajo que se hace y que son delitos muy graves y que deben de tener desde el punto de vista penológico una serie de años que acompañen a la gravedad de los hechos. Bien, podemos seguir con el siguiente análisis de lo que sería la prueba preconstituida ya en la situación de comparecencia en el plenario, cuando la víctima, por una situación de angustia, no es capaz de declarar. Y bueno, también se ha estimado que si se dan estas situaciones, pues puede traerse igual a través de su declaración, tanto de su declaración escrita como de su declaración como prueba preconstituirla y eximirla de que declare en el juicio oral. Yo siempre insisto en que para mí es una necesidad, pero a veces bueno, tenemos que entender que el miedo de la víctima la ponga en una situación de que sea incapaz de llegar e incapaz de acercarse siquiera a una sala de justicia donde está la persona que la ha tratado y donde va a ser bueno, escrutada por las defensas desde ponerla en cuestión no solo lo que cuente, sino todos los motivos que tiene para ello, pues conseguir la residencia, tener ayudas económicas, todas estas situaciones que, claro, ponen a la víctima desde luego en una situación de estrés muy considerable. Nosotros sabemos que la víctima es la prueba esencial y también lo saben los abogados de la defensa. A partir del año 17, las sentencias del Tribunal Supremo empiezan a hablar de lo que realmente bueno, las ONGs trasladan y digamos que traen o empiezan a poner palabras que realmente bueno, le dan un peso, un plus a todo lo que es la jurisprudencia del Supremo. Y bueno, llama la atención que empiecen a hablar de situaciones de semiesclavitud, que insistan en que lo que está afectado como bien jurídico protegido es la dignidad. Hablan, o sea, traen todo lo que es la situación de las víctimas que vienen siendo forzadas a entrar en España, a pagar todo lo que supone una situación económica para ser explotada en este país. Bueno, llama la atención, a mí me llama la atención realmente el cambio de tono que utiliza el Tribunal Supremo. Yo no sé si es realmente un trabajo bueno, de que han realizado mejoras en su lenguaje y que tienen ya un lenguaje mucho más, mucho más inclusivo y mucho más en la situación de las víctimas, pero sí que se nota que existen una serie de sentencias en esa época que dejan entrever
pues que hay un cambio en el fondo de las valoraciones del Tribunal Supremo. Hay una sentencia en el año 19 que empieza a fijar las fases de la trata de seres humanos de conformidad a lo que establece la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el tribunal va más allá a la hora de establecer los elementos típicos de la conducta criminal encajados en en lo que destaca la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Yo creo que es todo esto lo que empieza a dar un cambio, un toque distinto a las sentencias del Supremo. En esta sentencia, que está aportada como documento, que es una sentencia de julio del 19, la Sala destaca los elementos típicos de la conducta criminal de la trata de seres humanos y habla de que se percibe en las sucesivas fases en las que se articula la trata. Y habla de las 3 fases que, todos los operadores de temas sociales, todas las ONGs, hablaban de esas 3 fases de captación, traslado y explotación. O sea, el Tribunal Supremo centra esas 3 fases y refiere que la primera fase del delito de trata consiste en una inicial conducta de captación que consiste en la atracción de una persona para controlar su voluntad con fines de explotación, lo que equivale al reclutamiento de la víctima. En esta fase de captación o reclutamiento se utiliza habitualmente el engaño, volvemos al engaño, mediante el cual el tratante, sus colaboradores o su organización articulan un mecanismo de acercamiento directo o indirecto a la víctima para lograr su enganche o aceptación de su propuesta. También se combina con frecuencia el engaño con la coacción. El engaño consiste en utilizar datos total o parcialmente falsos para hacer creer a la víctima algo que no es cierto y que generalmente se traduce en oferta de trabajo legítimo, o bien en servicio doméstico, o bien establecimientos en fábricas o en comercios, o incluso como modelos, y en general en ofrecer a personas desvalidas unas mejores condiciones de vida. Normalmente el engaño es utilizado para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación, aunque pronto se sustituye o se combina con la coacción. La coacción implica fuerza, violencia o intimidación para que las víctimas acepten las condiciones impuestas. Los tratantes utilizan este medio sobre las víctimas mediante diferentes elementos generadores. La amenaza de ejercer un daño directo personal a la víctima o la de afectar a sus familiares o allegados que se quedan en el país de origen es una de las más frecuentes. La aportación de documentación y su sustracción tienen un papel determinante en la trata. Los documentos de identidad y viaje y transporte son falsificados con frecuencia y en cualquier caso retenidos por los tratantes o sus colaboradores para dificultar la fuga de las víctimas. Bien, esta es la fase, la semana que viene con las declaraciones de las víctimas, al trasladar las declaraciones de las víctimas, veremos con absoluta claridad dónde y cómo se da esta fase. Es cierto que muchas veces lo que se ve es que realmente sí se le traslada a las víctimas que vienen, o a estas mujeres que vienen a ejercer la prostitución. Lo que nunca se les traslada es cómo va a ser esta situación una vez que estén en España. Siempre se las habla pues, de cartera de clientes VIPs, vais a conseguir dinero, bueno, a mares, una situación que solo vais a controlar vosotras, tú vas a poder elegir a los clientes, vas a poder elegir los servicios, nunca se les dice la realidad de 20 horas de disposición, elección de clientes no.
tampoco ninguna disponibilidad para decir si quieres o no realizar algún tipo de servicio, nunca se les habla del consumo de drogas al que también van a estar obligadas para atraer a los clientes. Bueno, ese realmente es el engaño. Entonces, todo esto, claro, no se destaca hasta que se profundiza. La segunda fase, que también se establece por la oficina de la UNDOC y se recoge a partir de aquí por el Tribunal Supremo, desde el 19 hacia adelante siempre se analizan los delitos de trata utilizando estas tres fases. Esta segunda fase ocupa el traslado, que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie, dice el Supremo, claro. Habla de las mujeres que son traídas desde Nigeria, que muchas veces pues, suben parte del desierto, parte de los países que atraviesan, pues vienen caminando. La utilización de la expresión traslado enfatiza el cambio que realiza una persona de comunidad o de país y que está relacionado con la técnica del desarraigo, que es esencial en el delito, en la actividad delictiva de la trata. El traslado puede realizarse dentro del país, aunque es más habitual que se crucen fronteras. El traslado, esta segunda fase, en realidad supone el desarraigo de la víctima de su zona digamos, de su zona de confort. La víctima es separada de su hogar, del medio donde se ha criado, donde se habita, cortando así cualquier vínculo afectivo que tenga alguna posibilidad de que, digamos, de hacer algo de fuerza para evitar la coacción, el engaño, de evitarle todas estas situaciones. El desarraigo se materializa en el traslado de la víctima al lugar de explotación y cuando se llega al destino final, la víctima es despojada muchas veces o con mucha frecuencia, sobre todo bueno, pues si son tanto mujeres del este como mujeres africanas. La mayoría de ellas pues, son despojadas de su pasaporte como medio también para asegurarse de que van a pagar la deuda, de que van a estar a disposición y como medio de asegurarse lo que después también se va a dar recientemente como lo segundo de los negocios que tienen pues estos grupos criminales, que es pues el cobrarle por hacer cualquier tipo de documentación o presentación de protección internacional, por cualquier situación, cualquier trámite que tengan que hacer, pues les cobran ingentes cantidades de dinero que se suman a la ya ingente cantidad de dinero que le cobran por traerlas a España para ser explotadas. Y la tercera fase, que es realmente donde se consiguen los beneficios económicos, que es la participación en la explotación forzada, en los actos de prostitución, pornografía, etcétera. En esta parte realmente, claro, es donde un poco donde más se pone o donde se intenta poner el ojo, es ahí donde tanto las ONGs como las UCRIF intentan hacer, digamos, rescate, sacar a esas mujeres de estas situaciones. Realmente es muy complicado, pero seguimos intentando trabajar en ello. Bueno, otra que sí me gustaría destacar por lo que ha supuesto es una sentencia, ya me voy al final porque bueno, ya son y 20 y quería dejar pues la última media hora por si alguien quiere hacer algún comentario o bueno, algo que necesite preguntar. Es una sentencia del mayo de 2020 donde el Tribunal Supremo
incorpora, es de 14 de mayo de 2020, y el Tribunal Supremo incorpora una guía de criterios de actuación judicial en delitos de trata de seres humanos, realizada por el Consejo General del Poder Judicial. Valora y transcribe a lo largo de la sentencia la virtualidad, lo esencial que es la declaración del testigo protegido y las especialidades que deben tener esta declaración, digamos, en qué los jueces tienen que fijarse para proteger realmente a las víctimas de trata de seres humanos. Entonces, esta sentencia, bueno, desgrana pues, la especialidad del delito, desgrana y pone en evidencia que la declaración de la víctima en el caso de trata pues tiene que ser, o sea, no se va a alcanzar igual que la declaración de cualquier víctima. Muchas veces las defensas se cierran en ir, digamos, llamando la atención en las contradicciones o es que en la segunda declaración ha ampliado este hecho, que aquí inicialmente no se había dicho nada, y eso lo que busca es minar la credibilidad de la víctima. Entonces, el Tribunal Supremo destaca, en primer lugar, que realmente las víctimas de trata de seres humanos son víctimas que tienen unas declaraciones progresivas y van acumulando datos para, digamos, que van a sonar siempre a mayores de los que hay en esa primera declaración. Debe, en todo caso, según bueno, los criterios de actuación del Consejo General, protegerse, digamos, esta puesta en el procedimiento, esta forma de narrar los hechos que tienen las víctimas de trata. Debe llamarse la atención que eso no les implica que tengan menor credibilidad, sino que es propio de este tipo de víctimas. Luego el Tribunal Supremo llama también la atención de que es necesario para las víctimas el periodo de restablecimiento para que, bueno, amén de que es obligatorio por el artículo 59 de la Ley Orgánica de Extranjería, que realmente es importante en este tipo de víctimas que se cumpla este periodo de restablecimiento para que sean capaces de ganar esa situación de seguridad, de confianza y enfrentarse después a lo que supone un procedimiento de denuncia y juicio de un delito como este. Llama también el Consejo General del Poder Judicial y bueno, el Supremo lo trae a esta sentencia, que el estado anímico de las víctimas al declarar por estos hechos, al volver a narrar todos estos hechos graves, bueno, pues tiene que ser también protegido por los tribunales y debe tenerse muy en cuenta en el momento en el que se preparen las declaraciones, que se hagan pues con la mayor seguridad y una situación de mayor comodidad para las víctimas, precisamente para evitar posibles situaciones de revictimización. Y luego, bueno, el Tribunal Supremo habla y revisa la valoración de estas declaraciones. Evidentemente, bueno, descarta y, digamos, marca las pautas sobre cuáles son los motivos espúreos que en ningún caso deben ser tenidos en cuenta. Pues lo que siempre utilizan las defensas es que han conseguido la residencia, es que tienen una ayuda económica, es que esto es algo que, pues que les da la legislación y que son medios para protegerlas, y nadie, desde luego no se le ocurre a nadie que nadie vaya a presentar una denuncia ni a someterse a un procedimiento por esto, como este, por una prestación de 400 euros que supone ahora el ingreso mínimo vital. Luego quería también llamar la atención, y así también lo llama el Tribunal Supremo, en que muchas veces
pues las exenciones que se realiza a las víctimas, las exenciones de pena que recoge el 177 bis del delito de trata, en su apartado 11 es también utilizado muchas veces como fundamento para minar la credibilidad de las víctimas. Esta exención de responsabilidad penal se le aplica a las víctimas en los hechos que hayan cometido y que puedan constituir delito, bueno, siempre y cuando sean bajo las características que se recogen en este apartado 11. Entendemos lo mismo que en el otro caso, que si es un delito que es un derecho que se les reconoce, pues lógicamente no tiene que perjudicar su credibilidad el que se les pueda aplicar este derecho que recoge el artículo 177. Bueno, como van a ser las 7:30, podríamos seguir dándole vueltas, pero yo creo que lo más destacado ha quedado, bueno, más o menos ha quedado expuesto. Podéis después repasar alguna sentencia que pueda más o menos, bueno, haberos interesado, y nada, quedo a la espera de vuestras preguntas si las hay, o cualquier sugerencia o cualquier cuestión que queráis plantear. Bueno, pues si os parece, finalizamos por hoy, y como nos vamos a ver la semana que viene, bueno, espero que sea un poco más práctico, porque ya el tema es un poco más, realmente un poco más práctico. Eh, uy. Buenas tardes. Sí, ahora Hola, sí. Hola, buenas hola, tardes. hola. Bueno, yo un poco comentar y corroborar un poco lo que estabas comentando, ¿vale? Primero, bueno, mira, somos de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género que hace Ujú. unos años, ¿vale? También tenemos perfiles de mujeres tratadas y explotadas sexualmente, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy una de las coordinadoras y un poco lo que estabas comentando. La veracidad en las denuncias, ¿vale? Yo siempre que hay una denuncia intento además ir yo personalmente a acompañarlas a la UCRIF para la toma de declaración, o suelen venir al centro también en alguna ocasión, en que han sido de otras provincias, y un poco lo que comentabas, en algunas ocasiones un poco las declaraciones iniciales no coinciden con las posteriores y continuamente un poco, pues eso, se justifica de manera, es que está mintiendo, es que ha mentido, y como tú dices, o sea, no es tal como que ha mentido, sino como que evidentemente la desconfianza en estas mujeres es tremenda, no por nada, sino porque han sido muchas veces, pues eso, traídas y engañadas por sus personas más queridas, como pueden ser incluso Mm, primas o mm, madres o tías mm. o O maridos hermanos, o sí. hermanas. Entonces evidentemente tienen una desconfianza total y absoluta en todo el mundo. Entonces hasta que no cogen confianza con nosotras, evidentemente las cosas y las declaraciones no las hacen en condiciones.
Y luego el acompañamiento me parece básico por parte de algún tipo de profesional, porque hay muchas veces que nosotros, bueno, como tal, igual que en violencia de género, pero en este caso mucho más, se vulneran ciertos derechos, ¿vale? Repiten preguntas, incluso a veces de manera incluso yo he visto maliciosas, y no se respetan un poco. Hay declaraciones y tomas de declaraciones que duran más de 2 horas, donde la mujer no puede ni salir a hacer pis, ni tomar agua, ni, ¿sabes? Entonces, ahí estamos un poco las profesionales para comentar y decirles, bueno, necesitas descansar, con nosotras que tienes más confianza, sí, por favor. O este tema necesitas parar y luego lo retomamos, sí. Entonces, yo creo que eso, los acompañamientos también son básicos. Y luego la preparación de las denuncias antes de hacerlas, puesto que tenemos ese periodo de reflexión, vamos a aprovecharlo y hacer declaraciones buenas. Esos son un poco los 3 puntos que un poco nosotras más tenemos en cuenta cuando las acompañamos en este tipo de cosas. Muchas veces que yo, bueno, a lo mejor estamos adelantando un poco la semana que viene, pero debéis conocer, debéis saber que el Estatuto de la Víctima le asegura a la víctima el derecho a ir acompañada de una persona de su confianza. ¿Qué pasa? Que muchas veces los jueces instructores, que son los que inician con las tomas de declaraciones, pues no se han leído el Estatuto de la Víctima. A lo mejor sí pues en una ciudad grande donde pues igual hay un juzgado especializado bueno, o a lo mejor hay un juez que ha pasado y no es su primera declaración de una víctima de trata, pero en muchos juzgados pequeños los jueces pues desconocen este derecho de la víctima. Entonces lo pasan por alto totalmente. La víctima se encuentra con abogados de defensa, ministerio fiscal, sola en una sala donde realmente la situación es de autoprotección. Es que ya no es que se les cuestione lo que van, perdón, lo que van a añadir o lo que van a poner o lo que puedan añadir a lo puesto en comisaría. Es que muy difícil que les quites una palabra porque esto es lo que las protege. En el fondo lo hacen por miedo, porque no pueden contar más allá de lo que ya han contado. Muchas veces sí que es esencial la preparación de la víctima, es esencial. Es que hay que tener en cuenta, nosotros parece que hablamos de víctimas y parece que hablamos de un ente o una víctima, pero no, es que es una persona con circunstancias, bueno, en un país que no solo que conozcan o que no conozcan, hay que ver a la persona, valorar a la persona y ponerla y prepararla mucho para lo que se puede encontrar. Porque seguramente es la primera vez que se va a ver ante un juez, la primera vez que se va a ver con un abogado que la acribilla preguntas hora tras hora, y por qué dijiste esto, y por qué dijo aquello, y por qué. Pues siempre es necesario preparar a las víctimas. Y desde luego, hombre, el acompañamiento de un abogado especializado que debería haberlo en todos los colegios de abogados, debería haber un turno especializado para la defensa de los intereses de las víctimas. Así, la mayoría de las víctimas carecen de ese apoyo y de ese profesional que realmente las ayuda a saber qué es lo que está pasando. Ellas hacen la primera denuncia, van al juzgado, declaran y luego, un año después, alguien les dice que tienen que ir, o un año o 2 años o más, a volver a declarar lo que ya dijeron. Claro, lógicamente, nadie quiere volver a pasar por lo que ya ha pasado, porque esta vez, aún encima, va a ser en una sala con magistrados, con prensa que va a entrar, bueno, las situaciones son complicadas. Y de verdad, es esencial trabajar muy bien con la víctima para que, digamos, se redondee la situación y se consigan condenas, porque es la única forma
de acabar con esto. No ponerlo fácil, que no parezca que aquí o sea, cometer este tipo de delito que realmente es una situación terrible para el futuro de muchas mujeres, para la vida de muchas mujeres, y que no ha pasado nada. Pues esto ha venido siendo así aún durante todos estos años, porque vamos, estamos en la punta del iceberg, captamos la punta del iceberg, y el resto pues ha pasado, bueno, por delante de nuestras narices, por delante de las narices de la policía, del fiscal, del juez, y muchas veces han sido meros archivos, porque bueno, pues nadie consideraba que eso era una víctima de trata. No una nigeriana, pero sí una mujer brasileña. ¿Cuántas? Bueno, pues hay que darle un punto más, por eso yo sí que creo que estas últimas sentencias del Supremo de verdad que parece que quieren empezar a ver realmente la seriedad de la situación de una mujer que se ha visto en esta situación. Esperemos que todos trabajemos para ello. Bueno, pues si nadie más quiere hacer ningún comentario, vamos a decir lo que dice Ángeles. Hasta el próximo día y bueno, prometemos que sea interesante entonces. Muchas gracias a todos por participar y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Rocío. Muchas gracias, Ana, por todo. Gracias. Y nada, Doy a simplemente le tienes que dar a dar pausa, al dejar de grabar y ya detener está. grabación. Perfecto, vale. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos Gracias, chao, vemos chao. el martes Sí, que viene. sí, el jueves creo. El jueves, perdón. Jueves, sí. Sí, así es. Venga, gracias, chao, Gracias, hasta chao, luego. chao.